Bueno, según el Ministerio de Mujer, Género y Diversidad de la Nación, las llamadas a la línea 144, que es la línea de atención y asistencia a nivel nacional, crecieron al menos un 40% desde que empezó la cuarentena, y uno de los principales motivos de esos llamados que realizan las mujeres en búsqueda de orientación y de asistencia es la violencia dentro del hogar, dentro de las propias casas. Hace unos días, en este marco, la ministra Elizabeth Gómez Alcorta dijo que el único delito que no bajó en el marco de la pandemia es ¿no? El de la violencia machista y particularmente los femicidios. Sin embargo, bueno, a más de 40 días del decreto presidencial, la ministra no dio ni cifras precisas, ni anunció ninguna medida integral, ningún plan de emergencia que vaya a tomar el gobierno. ¿Por qué no hay cifras oficiales? Hablamos con Juliana Yantorno, que es socióloga de la Universidad de La Plata, y es una de las impulsoras del Observatorio de Género de la Izquierda Diario, que ayer lunes presentó su primer informe con datos muy concretos. Juliana nos contaba que según este relevamiento del que participaron muchos profesionales de La Plata y también muchos estudiantes de la universidad, según el relevamiento que hicieron, en el primer trimestre de este año hubo 116 femicidios, mientras que en el 2019 hubo 93. No sé si tenemos ahí el material donde Juliana nos contaba. ¿Lo tienen? Bueno. Desde el Observatorio de Género relevamos que hay 42 femicidios durante la cuarentena, es decir, una mujer cada 24 horas. Estos datos son muy alarmantes, a su vez que el 86% de los casos, el agresor era del círculo cercano de la víctima. Esto nos muestra que las políticas del Estado, como el barbijo rojo y la línea 144, no alcanzan, porque las víctimas dependen material y económicamente de sus agresores. Frente a esto relevamos que hay 120 refugios solamente a nivel nacional, mientras que la violencia de género se cuenta de a miles. El Estado tiene que tomar las medidas que son necesarias, adecuadas para esta situación. Por ejemplo, hoy en día hay un montón de hoteles en desuso que el Estado podría poner a disposición de las víctimas de violencia de género. Bueno, clarísimo lo que nos contaba Juliana. Estamos hablando de un femicidio cada 24 horas. Parece que, no sé, ya es una cosa tan naturalizada que a veces no logramos transmitir la magnitud de lo que estamos diciendo, pero si uno compara, por ejemplo, con el 2019, estamos hablando en el 2019 un femicidio cada 30 horas, ahora registramos un femicidio cada 24 horas, es un aporte que hicieron también muy importante en el marco también de esta ausencia de datos oficiales que decía, pero además, develar las cifras, pero también develar que, como decía Juliana, no hay ninguna medida efectiva para garantizar la autonomía de las mujeres en el marco de esta crisis. Y otro dato que quiero destacar de este informe que elaboraron desde el observatorio es que hay una invisibilización total de los crímenes de odio. Según el observatorio, murieron en lo que va de la cuarentena 25 personas travestis, trans, transgénero, y esto no aparece en ningún medio, en ningún diario. Ellas relevaron 12 diarios nacionales y 12 diarios provinciales, y de esto no se habla. O sea que estamos hablando de un subregistro brutal, porque mayor incluso al subregistro que vemos en los casos de femicidios. Ella me contaba, bueno, se enteran por la sección de policiales, o sea, cómo se accede a conocer que hubo estos casos de violencia brutal, ¿no? La expresión más cruda de la violencia machista. Bueno, un subregistro total. En la sección de género y sexualidades de la Izquierda Diario pueden leer el informe completo, es un informe muy claro, hay muchos datos que grafican cuál es la situación. Pero quiero destacar tres cosas puntuales que se desprenden de este informe. Primero, que ante la situación de emergencia, el presupuesto nacional sigue congelado y se continúan destinando 11 pesos con 50 por mujer para la atención de este flagelo.
que como decimos siempre, no surge con la pandemia, es anterior, pero se agudiza muchísimo más en este marco. Hay plata para el pago de la deuda, pero para la creación de refugios, para la asistencia económica a las víctimas de la violencia, para que puedan ganar autonomía y salir de la situación en que se encuentran, no. Esto es una primera conclusión de ese informe. En segundo lugar, que no hay un plan de emergencia concreto, a más de 40 días, insisto, del decreto presidencial, que garantice medidas básicas, elementales, que, como decía, digamos, en esta situación, para las mujeres es mucho más grave, digamos, ¿no? Porque sumemos a esto lo que veíamos, por ejemplo, en el caso de la Villa 31, las carencias económicas, las carencias, hay carencias que impiden a las mujeres salir de esta situación y no hay un plan de emergencia concreto. Y hago un paréntesis sobre esto. Ayer Miriam Bregman, Alejandrina Barri y Nicolás del Caño anunciaron la presentación de un plan de acción contra la violencia de género en el periodo de aislamiento que plantea una serie de, como decía, de medidas elementales, como que se dispongan los hoteles y las viviendas ociosas para que las mujeres puedan acceder y las víctimas de violencia puedan acceder a los refugios, que haya pases y que haya licencias laborales para las víctimas de violencia, que haya subsidios económicos para que puedan abandonar sus casas y también que se garanticen las condiciones laborales de quienes asisten y trabajan en los diversos programas de atención a las víctimas de violencia, que hoy trabajan incluso, nos contaban, desde sus casas, atendiendo telefónicamente estas urgencias. Y en tercer lugar, destacar, digamos, ¿no? la fuerza, de dónde viene la fuerza para conquistar incluso estas medidas tan básicas que no van a terminar con la situación de violencia, pero que permitirían paliar al menos la situación de emergencia en el marco de la pandemia. Destacar esto, ¿no? Que la fuerza está en las mujeres que tejen solidaridad y que se manifiestan en las calles, y esto también lo estamos viendo en estos días. Ayer hubo una movilización en la localidad de La Plata para reclamar por medidas de urgencia contra la violencia machista, y hubo también una manifestación muy importante de trabajadoras y trabajadores municipales, de trabajadoras que son parte de estos programas de atención a las víctimas de violencia. Despidieron en Tigre, en el distrito que gobierna Zamora, a 16 trabajadoras que atienden esta situación, un caso muy grave. Las mujeres de los barrios, de los comedores, y bueno, y las docentes y las estudiantes, digamos. Esto me parece como muy auspicioso, la iniciativa de estas jóvenes, que junto a otros profesionales de la Universidad Nacional de La Plata decidieron poner su conocimiento, como lo vimos hoy también en el caso del Observatorio contra los Despidos, poner su conocimiento al servicio de denunciar cuál es la situación que están viviendo las víctimas de violencia, pero también de transformarla. Así que, bueno, simplemente invitar también a que sigan La Izquierda Diario, que sigan la sección de Género y Sexualidades, donde está este informe, y también el proyecto que anunciaron los diputados del Frente de Izquierda, del que vamos a estar hablando, bueno, en estos días también.